brevemente, porque ya lo vimos, pero me interesa que sepamos la diferencia muy clara entre el testimonio que se deriva, que se le entrega a la persona, digamos, que requiere el servicio, y la diferencia en relación al testimonio especial, que es distinta a la función. Y también me interesa que tengamos la diferencia de cuál es una fotocopia simple legalizada, porque si ustedes se dan cuenta, en muchas de las obligaciones posteriores, o en casi todas, una de las obligaciones posteriores a la persona que vende, por ejemplo, el bien, no se le otorga el testimonio. El testimonio se le da a la persona que compra, a ese mismo. Y ustedes dirán, ¿y por qué se le da solo una copia simple legalizada a la persona que vende? ¿Por qué creen ustedes que se da esa pequeña diferencia y que aparece casi en todas las obligaciones posteriores? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí, compañero? Quizás porque la persona que en este ejemplo, ¿verdad?, que tratándose de lo que es el contrato de compraventa, el primer testimonio se puede decir, la persona compradora en este caso que hace constancia de que en ese testimonio se pagó el impuesto al cual está. Sí, evidentemente el testimonio para otorgarlo hay que tener, digamos, cubiertos los impuestos, sí, definitivamente, ¿no? Sí. Podría ser tal vez por el hecho de que el comprador lo necesita para hacer la inscripción en el registro y hacer validar de que esa propiedad, por ejemplo, si fuera un bien inmueble, va a pasar a ser a nombre de él y a tener el comprobante de que sí se hizo esa compraventa. Eso es en cuanto al testimonio. Sí, efectivamente. El testimonio se le tiene que concursar a la persona que compra o al donatario, ¿verdad? En el caso de una donación, no va a donar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien va a inscribir ese bien, ¿a quién le interesa? ¿Al vendedor o al comprador? Al comprador, ¿verdad? Entonces, por eso es que el testimonio se extiende a esa persona, en nombre de ella. Si es una sociedad, a la sociedad a través del representante legal, ¿verdad? Pero es porque efectivamente lo va a requerir, lo va a necesitar ante el registro de la propiedad, si se tratase de una compraventa. Puede ser también de un arrendamiento o puede ser de una donación que requiera registro, ¿verdad? Ahora, el por qué fotocopia simple legalizada es porque básicamente lo que se requiere nada más que el vendedor tenga un registro, tenga la convicción de que ese bien ya lo requiere, ¿verdad? La fotocopia simple legalizada únicamente le sirve a él para ver el historial de lo que fue, ¿verdad? Porque al momento en que una persona acepta un negocio, aunque pierda o aunque lo dé en un precio muy simbólico, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, si por alguna razón, por ejemplo, que haya habido, digamos, un incumplimiento de pago y que la persona por un acto de buena fe se dio, digamos, el bien sin haber recibido todo lo que le correspondía, ¿cómo podríamos resolver un caso concreto sin que se dé? Digamos, imaginémonos en una compraventa que se valoró en 100,000 quetzales. La persona otorgó el contrato íntegro y lo inscribieron al nombre del comprador, pero él solo recibió 50,000 quetzales y no fue plazo, sino que fue un convenio. Yo acabo de ver un negocio en Cobán, no lo hice yo, lo hizo un pariente, compró una finca en 3 millones, dieron 1,5 millones y quedaron debiendo 1,5 millones sin anotaciones en el registro y la compraventa le hicieron íntegro. Para no comentar, qué valor, qué extremo, ¿verdad? Porque dejaron 1,5 millones
en el ambiente. Obviamente son pocos los casos que se dan así, porque son acuerdos de voluntades extremos. Hace muchos años la palabra había mucho más que un documento. Si no, pregúntenle a tus abuelitos o a tus papás, se comprometían con algo y lo cumplían. Hoy ni por escrito se cumple, ¿verdad? Pero son extremos que se dan. Si a ustedes les pregunta a alguien que si acepta un negocio así, definitivamente la respuesta que uno como profesional tiene que dar es no. Porque una cosa es la buena fe, la verdad sabía, la buena fe guardada, es un principio mercantil. Y otra cosa son las circunstancias que se pueden dar en el camino, ¿verdad? ¿Qué sucede si le pasa algo al comprador y ya están a nombre de él y los herederos? ¿Será que van a asumir esa responsabilidad y no tienen nada por escrito? Es una moneda al aire. Ese es un extremo. Pero les pregunto, ¿qué sucede si en algún momento, aunque ya hay una escritura, pero se incumple? ¿Cómo resolvemos eso? Porque de eso se trata acá. También no se trata de memorizar escrituras, de memorizar testimonios. Se trata de que entendamos, digamos, se trata de que entendamos en qué estamos, qué es el juego, para qué es un contrato y cuáles son las situaciones que se pueden dar. Como por ejemplo, cuando ustedes leen un libro, ustedes leen el texto, pero tienen que tener claro el contexto dentro del marco que se dio ese libro, el contenido, para entenderlo, para acercarlo. Si no, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir cómo pueden resolver algo derivado de un incumplimiento? Puede ser, digamos, de una compraventa de fracción, ¿verdad? Pero se supone que el negocio se consolida porque la persona que entrega el bien y la otra persona recibe lo que ha pagado. Y en ese momento se consolida el negocio, se perfecciona, ¿verdad? Y se queda contento tanto el que compró el producto como el que lo vendió. Pero si hay algo de por medio y no paga, no se cumple, ¿cómo podríamos resolver eso? ¿Cómo? No, porque existe, digamos, la idea es que ya tengamos el instrumento. Pero ya se inscribió a la otra persona. ¿Cómo revertirlo? Vamos a ver, compañero, gracias. ¿Sí, compañero? Vería demandando en una instancia. No había hipotético, no había ninguna anotación. El caso hipotético es no hay ninguna anotación. Ustedes iniciaron juicio. ¿Qué clase de juicio sería? ¿Cómo? No, pero ¿qué juicio estaría planteando usted? ¿Cómo? No capté muy bien, pero miren, ahí estaría hablando de un ejecutivo. Pero la escritura, sí, para los ejecutivos, la escritura es un título ejecutivo, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podríamos decir que es prueba si él manifestó su voluntad y ese día se inscribió? Dentro de las cláusulas de escritura, debió de existir una cláusula de la forma de pago. No, porque fue adoptado. Y él recibió, según la escritura, a su entera satisfacción. Pensaba que si la persona pagó con un cheque, digamos que el cheque fue de 1,5 millones, entonces ese cheque automáticamente lo depositó y existe, digamos, un diferencial de 1,5 millones. ¿Eso podría ser una prueba? No, porque ahí no se puede retractar de lo que dijo antes de notar el último que la no lo vamos a perder el tema porque es un ejemplo, son un hipotético, ¿verdad? Pero a lo que yo, digamos, la idea que deseo plantear es que no creamos que porque el instrumento ya está aprobado, definido, todo queda íntegro. Se pueden dar muchísimas circunstancias en el camino. Sí
Sí es importante la redacción, ¿verdad? Cuando es una compraventa a plazos, como dice el compañero, allí sí, digamos, se establecen las condiciones. Hay una cláusula que dice condiciones del negocio jurídico, que es forma de pago, tiempo, modo, lugar donde se va a pagar, y digamos, se explica cómo se va a perfeccionar el negocio, y a la vez se compromete a otorgar la escritura relativa de dominio al momento de cancelar la totalidad de lo acordado. Y está, como digamos, amparada la persona que adquiere, porque está dando recibos, por ejemplo, del pago o factura, lo que sea, ¿verdad? Del saldo, queda con ellas y al final perfectamente puede probar. Si, por ejemplo, la persona no acata en darle el documento relativo de dominio, no obstante haberle pagado, ahí sí hay problema, porque ya podríamos caer en ilícitos o podríamos caer en un fraude. Se tendría que buscar la fórmula, pero tiene cómo defender de la persona. Lo que quiero transmitir es que como notarios tenemos que ser muy cuidadosos. No solo, digamos, pensar en los honorarios, adelante, sino en las responsabilidades. Por eso se habla de obligaciones previas y posteriores. Aunque ustedes vean que las obligaciones tienden a ser muy similares a las previas, hay que tomarlas muy en cuenta. De igual manera, las posteriores. Pues en un caso, como les decía, una de las soluciones que se podría dar, si la persona no puede cumplir, pero no puede cumplir, simplemente se rescinde el negocio, ¿verdad? Y una rescisión tiene tanta validez como el otorgamiento. ¿Por qué? Porque la rescisión lo que implica es que las cosas vuelven al lugar como estaban. Entonces ya recupera el bien, y ya en este caso, si hay una responsabilidad de acreedor, se convierte en deudor, pero ese es otro tema, porque el incumplimiento se dio, ¿verdad? Es decir, las leyes tienen salidas, ¿verdad? Otro aspecto que también es importante es cuando ustedes autoricen un instrumento público, pero por alguna razón no cumplen con algún requisito esencial, el registro seguro se le puede cesar. Si es una sociedad anónima, en este momento lo vamos a ver, el registro mercantil es de eso con lupa, ¿verdad? No se les escapa nada. A veces le pasa la mano porque, por ejemplo, hay que recontar un recibo de luz, por ejemplo, y con un día que según ellos ese recibo no coincida con la fecha, por ejemplo, ellos dicen, si no me equivoco, son 30 días que dan de vigencia, por ejemplo, al recibo. Pero si ese recibo es de mes y medio, suspenden la inscripción y ponen un previo y se tiene que presentar el recibo actualizado para que el trámite continúe en el registro. Si no lo presentan, el registro no queda registrado, queda eso suspendido hasta que el interesado corrija el extremo que se está pidiendo. Lo mismo en el registro de la propiedad. Si suspenden el instrumento y ustedes no lo retiran para ver de qué se trata, sigue archivando. ¿Quién pierde el registro? Sigue trabajando, ¿verdad? Entonces, en el caso del registro de la propiedad, cuando hay una suspensión, lo pertinente es analizar el caso y no retirar el documento. ¿Por qué? Porque si el caso es de forma o requiere una solución de oficio, lo que sucede es que nos lo remiten al área jurídica del registro para que emita un dictamen sobre el particular, ¿verdad? Si la dirección de jurídico estima que el operador se equivocó, dictamina y hacen las consultas a los departamentos correspondientes, y al llegar a la conclusión de que el notario no se equivocó, porque la persona que hizo la negociación tampoco, entonces lo retornan al operador y se opera el documento. Pero si lo retiran y lo vuelven a presentar así,
no se resuelve. Por eso es que es importante no retirarlo. Bien, estima que tenemos claro la diferencia entre testimonio y testimonio especial. Si yo le pregunto a ustedes cómo se redacta un testimonio especial, ¿alguien me lo redactaría así de memoria? ¿Alguien? Sí, en términos generales sí. Sí. Lo importante es lugar, fecha que autorizó la escritura, hacia dónde va a dirigir, ¿verdad? E indicar en cuántas hojas va a contener, ¿verdad? Incluyendo donde va la hoja de papel bond, que es digamos, el papel especial, y a quién va a dirigirlo, la fecha, y la firma, y el sello, ¿verdad? Con el tema de la firma, mucho cuidado. La firma que registren hay que respetarla. Si no respetan la rúbrica o la forma en que lo hacen, pueden cometer una serie de errores que les va a causar muchos problemas, porque especialmente el archivo de protocolos dice una de las causales de suspensión de un dato es la firma del notario. Hay notarios que cambian mucho la firma y al momento de cambiarla, como ya está registrada, se respeta la registrada. Es como, por ejemplo, ustedes giran un cheque de su cuenta en un banco. Si la firma no la hacen como la que está registrada en el banco, rechazan el cheque o no. ¿Verdad que sí? Y aunque sea de 100 quetzales, de 1000, de 10, lo que sea. Porque el banco, como es responsabilidad de ellos, ¿verdad? No tiene que se perdió la chequera, alguien firmó, en fin. Entonces ellos son cuidadosos. Si no coinciden, lo rechazan. Y aunque uno se ponga a gritar ahí como el chavo del 8, o sea, no ceden, porque para ellos está cambiada la firma. Similares para el tema del notario. Bien, en el punto, digamos, que se está planteando, me gustaría que le diéramos una leída muy breve a este proyecto de escritura de compraventa de bien inmueble. ¿Alguien quiere apoyarnos en darle lectura? ¿Deseo los micrófonos? Obviamente aquí está incompleto, pero porque esto es lo que hay que darle los datos que faltan, pero solo quiero que la lea así en términos muy generales y de ahí abordamos un poco la discusión. Ok, número en el municipio de Guatemala, el 12 de enero de 2024. Ante mí, Juan Pedro Cáceres, notario, comparecen por una parte el señor X, de 35 años de edad, soltero, guatemalteco, agricultor, con domicilio en el departamento de Alta Verapaz. Se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número X, expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y número de identificación tributaria 1.988.232-7, y por la otra el señor X, de 50 años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, con domicilio en el departamento del Puché, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número X, expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y número de identificación tributaria. Comparece en su calidad de presidente y representante legal de la Asociación de Agricultores La Esperanza, calidad que acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento como tal autorizado en X departamento,
y X municipio por el notario X. Dicho nombramiento quedó debidamente inscrito en los folios. Se colocan los folios del número del libro, de actas de personerías jurídicas, departamento, se coloca el departamento, doy fe. A. Que tengo a la vista los documentos descritos anteriormente. B. Que la representación que se ejercita y acredita es suficientemente amplia conforme a la ley y a mi juicio para este acto. C. Que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y C. Que los comparecientes manifiestan por qué el presente acto otorgan contrato de compraventa de fracción de bien inmueble. De conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, manifiesta el señor X que es propietario de la finca rústica inscrita en el segundo registro de la propiedad de la ciudad de X bajo el número X, folio X, libro X, ubicada en X jurisdicción municipal de X departamento, de X medidas y colindancias que le aparecen en el propio registro. Segunda, agrega el señor X que por este acto y por el precio de X cantidad que declara tener por recibidos a su entera satisfacción y que le fueron pagados en efectivo en moneda de curso legal, vende a la asociación de X 2 fracciones de terreno que deberán desmembrarse de la finca descrita anteriormente, las cuales pasarán a formar nuevas fincas en el segundo registro de la propiedad con las medidas y colindancias que constan en el plano elaborado y firmado por el ingeniero agrónomo X, colegiado número X, las cuales se describen a continuación. Fracción A. De la estación 0 al punto de observación 1, azimut de 195 grados, 6 minutos, 39.91 segundos, con una distancia de 477.28 metros, colindando en el lado este con finca propiedad de X, de la estación 1 al punto de observación 2, azimut de 271 grados, 56 minutos, 46.76 segundos, con una distancia de 76.28 metros, colindando en el lado sur con la X de la estación 2 al punto de observación 3, azimut de 15 grados, 10 minutos, 2.42 segundos, con una distancia de 476.26 metros. Colindando en el lado X con la fracción 2, complejo El Soch, y de la estación 3 al punto de observación 0, azimut de 91 grados, 7 minutos, 6.81 segundos, con una distancia de 76.07 metros. Colindando en el lado X con finca propiedad de la Asociación de Campesinos La Esperanza, la cual tiene un área de X metros cuadrados. Fracción B. De la estación 0 al punto de observación 1, azimut de 195 grados, 33 minutos, 41.62 segundos, con una distancia de 80.25 metros, colindando en el lado este con la finca matriz de la estación 1 al punto de observación 2, azimut de 304 grados, 12 minutos, 9.93 segundos, con una distancia de 54.33 metros, colindando en el sur con la finca matriz de la estación 2 al punto de observación 3, azimut de 15 grados, 31 minutos, 56.85 segundos, con una distancia de 56.80 metros, colindando en el lado oeste con la fracción 2, complejo El Soch, y de la estación 3 al punto de observación 0, azimut de 98 grados, 49 minutos, 39.18 segundos, con una distancia de 51.87 metros, colindando en el lado norte con finca matriz, la cual tiene un área de X metros cuadrados. En la venta de las fracciones descritas se incluye todo cuanto de hecho y por derecho les pudiera corresponder. Tercera, el señor X declara expresamente que sobre las fracciones que por este acto vende no existe ningún tipo de gravámenes, anotaciones
ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la entidad compradora. Y yo, el infrascrito notario, le advierto de las responsabilidades en que incurre si así no lo fuere, quedando obligado al saneamiento de la ley. Cuarto, por su parte el señor X, en calidad con que actúa, manifiesta que en los términos relacionados acepta para su representada la X venta, la venta que por este acto se le hace. Ambos otorgantes, en las calidades con que actúan, manifiestan que en los términos relacionados aceptan el contenido íntegro del presente instrumento público. Yo, el notario, doy fe: A, de lo expuesto por los otorgantes; B, de haber tenido a la vista los documentos relacionados y especialmente el título que acredita la propiedad del vendedor; C, de que advierto a los otorgantes los alcances del presente contrato; D, que leo lo escrito a los otorgantes y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, así como de la obligación del registro del testimonio de la presente escritura y los impuestos y gastos que causan, lo ratifican, aceptan y firman. Muchas gracias. Sencilla, ¿verdad? No es sencilla. Suena un tanto compleja porque se están describiendo los planos. Los planos no los hace uno tiene, digamos, el concepto muy claro en ese sentido. Sin embargo, poco a poco lo va aprendiendo. Por ejemplo, ustedes han escuchado la frase de que tuvo un cambio de tantos grados en relación a lo que era. ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, dicen, es que él cambió, ella cambió su forma de ser, su estilo, tuvo un cambio de 180 grados. ¿Han escuchado eso? Eso sí, ¿verdad? Sin embargo, aquí dicen que tuvo un cambio de 360 grados. ¿Saben qué pasó ahí? Ahí no pasó nada, porque volvió al lugar de origen. Acá solo probablemente trata de la fracción, ahí veo cuando se habla del punto 0 al punto 1, estamos incluyendo un plano. Todo plano que llegue a poder de ustedes, sí es importante saber leerlo. En algún momento hay que estudiar un poco de historia de plano, pero hay que saber el norte es el que la guía de todo plano. Por ejemplo, si yo le digo aquí, ¿en dónde está ubicado por ejemplo, el Océano Pacífico? Yo les digo, ¿está en el norte o en el sur? No es un sur, ¿verdad? ¿Dónde está Petén? En el norte. Y nos va del norte, porque en el norte va, pero no es importante. Es importante saber, digamos, la ubicación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a en el plano. Cuando hablamos del punto 0, el punto 0 está acá, en el ángulo del plano. Digamos, la dirección, la brújula está al norte. Los mexicanos están al punto 0, el norte es la ruta. Entonces, cuando dicen del punto 0 al punto 1, se refiere a esto. Y habla de minutos y segundos, que es ya una derivación técnica, ¿verdad? En relación al punto geodésico que se encuentra, o a la coordenada geográfica, pero es puramente, digamos, de aplicación técnica. Lo que a nosotros nos interesa es, obviamente, tenemos que transcribir lo que el ingeniero indicó en el plano, pero lo importante es que tengamos bien claro que el punto 0 es el punto de partida al punto 1. Esto nos da no solo la distancia, sino también la coinstancia, ¿verdad? Y eso se tiene que describir. Del punto 1 nos vamos al punto 2. Del punto 2 al punto 3. Y regresamos al punto 0. Y es por el cuarto movimiento, y que nos dice cómo está el plano.
no importa que sea regular la figura, porque un plano puede ser, digamos, puede ser un rombo o puede tener a la figura caprichosa, ¿verdad? Porque una pinta no siempre está 10 por 20, 100 por 200, ¿no? Puede tener una figura por acá, un brillo, una figura, diferente. Pero tiene que ver con el punto de partida. Si el punto de partida es este, puede tener 10, 20 o cualquier cantidad de puntos de referencia, pero va a seguir haciendo el común y al final llega acá. Y eso le va a dar un año. Metros cuadrados o en bar, ¿verdad? Regularmente trabajan con metros, pero siempre los técnicos dicen tantas barras equivalentes a tantos metros, ¿verdad? Tenemos claro esto de por qué hay que describir un plan, ¿verdad? Y es importantísimo hacerlo, porque a la hora de discutir, cuando veamos el tema de planes, tres contratos, porque quiero tener un poco, no tanto en esta, sino que más, un poco hablar de la posesión, de recarga de la propiedad, pero la posesión tiene una particularidad muy especial. Pero lo importante es que ahí se debe la complejidad cuando se describe un plano, y hay que hacer un plano que puede llegar hasta 2 hojas, demasiada distancia, es muy complejo, pero digamos que hay que digamos, indicarlo, porque aquí tenemos ya escrito, ¿verdad? Y esa es la plena prueba que es inteligente, ¿verdad? Siempre en el marco de este contratito que acabamos de parafrasear, es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Si ustedes se dieron cuenta, en la redacción se refleja el artículo 29 o no. ¿Verdad que sí? Pareciera que se calca, ¿no? Porque si ustedes hacen un análisis de ese proyecto, pueden ponerle flechas y dicen, no, aquí esto corresponde al literal, al numeral tal, porque es parte de los requisitos que son esenciales. Las obligaciones previas, yo traigo las copias ahí, no se preocupen, necesariamente copiar. De este tipo de contratos, siempre, obviamente, la identificación de los comparecientes es fundamental. La acreditación del derecho de propiedad del vendedor, que eso lo encontramos en el 460 del Código Civil y el 1794. Tener a la vista la autorización municipal, que este es un verdadero drama, lo que les decía. No vamos a entrar a discutir lo que sigue la municipalidad nuestra, y esa. Pero, como decía Santo Tomás, no debemos creer. Voy a circular esto solo como referencia. En las obligaciones previas habla de licencia municipal para la compraventa de la fracción. Pues nuestra querida municipalidad nos exige para obtener esa licencia, especialmente en áreas que son pequeñas, ¿verdad? De 6 metros de frente por 7 puntos, por ejemplo. Lo que está subrayado en anaranjado, lo van a titular en los requisitos que hay que llenar. Esto y menudo trabajo que dejan a uno, ¿verdad? Dentro de las obligaciones previas está la licencia municipal. Y si eso no se cumple, la delimitación no nace de ella. Si le dice a una persona a uno, ¿cuánto me cobra por eso? Y se atreve uno, pues lo vende, pues, porque para llenar esos requisitos, uno los puede llenar. Pero quiere impuestos por tiempo,
y alguien que tiene licenciamiento hasta lograrse. Pero eso le puede llevar a uno fácil un producto. Así es que cuando le llegue una fracción, más del otro. Porque es complejo. Y acá, obviamente, entre las obligaciones previas es tener a la vista el plano del registro del área de migración. Sin el plano, obviamente, no puede trabajar. En relación a las obligaciones posteriores, siempre razonar el título, revisión del testimonio especial, extender el testimonio a la parte interesada, presentar testimonio con duplicado al registro, remitir aviso de traspaso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de ICABI y al Catastro Municipal. Para eso tenemos 15 días hábiles, si no hay multa. Otro de los requisitos posteriores de las obligaciones, extender copia simple legalizada al vendedor, cobro de honorarios, ¿verdad? Tienden a ser similares las obligaciones previas y posteriores, pero hay aspectos que sí son particulares, como por ejemplo el tema del plano. Una escritura de compraventa, como ya está inscrito, no requiere plano, ¿verdad? Otra cosa que es importante que sepamos es la parte fiscal. En una compraventa que sea segunda compraventa de acuerdo a la ley del impuesto único, al impuesto del IVA, el valor agregado, se paga el 3%. Si es segunda o tercera o la venta que sea, 3%. Eso lo pueden pagar en formulario, a través de la página de la SAT, o con timbres, ¿verdad? El equivalente al 3%. Si es primera venta, ahí sí, el 12%. Aunque si el bien, por ejemplo, una lotificadora vende una vivienda que valga $1 millón, entonces hay que pagar los 120,000 de IVA, ¿verdad? Porque es el 12%, porque es la primera venta que se hace. Cuando esta persona venda esa casa, si es que así lo desea, pues van a pagar solo el 3%, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y en relación a la donación, allí sí es el 12%, ¿verdad? Lo que se paga. ¿Alguna pregunta sobre este pequeño ejercicio? Entonces solo es para arrendar una finca es urbano, ese es un concepto urbano, esto lo aplica el POR. Digamos, en una finca, digamos, rústica, no, es diferente el tratamiento. Esto solo para efectos urbanos. Cada municipio trata de adecuarse al código municipal y a sus reglamentos. Pero la capital acá sí, o si no le hago buena publicidad, porque eso para mí es atrasar el desarrollo. Entonces, yo no le encuentro sentido, digamos, con franqueza al digo, ¿verdad? Tanto requisito para algo que es privado. Cuando es público, digamos, es entendible. Pero si la propiedad es mía, o sea, y afortunadamente tenemos nosotros acá, dentro de todo lo malo del país, el concepto de propiedad privada es importante. Es importante. No es como Venezuela, sino lo que está pasando ahorita. Ni las actas quieren que se publiquen. Sí. Entonces, dos consultas. La primera es, vamos a una casa que igual una casa, una demostración. Nos preguntan de la siguiente. Esta casa que se hace la demostración, se paga el 12%, digamos que la ley es 2. Digamos que yo compré, yo soy el dueño de la casa, la quiero desmembrar, la desmembro para mí mismo, digamos, porque no la va a donar los hijos, por ejemplo. ¿Tengo que pagar el 12 o el 13? No, es diferente, es diferente. El 12, digamos, se aplica cuando es una compra-venta. En una desmembración es distinto, porque es desmembración. No es así. Ahora, lo que usted dice de para sí mismo, miren, esto se lo voy a decir, porque ustedes en algún momento lo van a establecer. Ese es otro mecanismo, ¿verdad? Pero ese sí, se lo reserva a uno, ¿por qué? Porque a veces sí tiene que hacer uso de la ley, porque
una desmembración en esas condiciones no lo va a hacer uno. Pero evalúen qué pasa ahí si se hace una desmembración para sí mismo. Pues, es algo que irrita a la municipalidad, pero si la ley lo permite. Con eso me da la segunda. ¿Qué pasa si en esa declaración, yo creo que en una casa, la declaración de los asigntos se hizo, pero resulta que se equivocaron? ¿Es una representación? Sí, no, cuando hay un error, digamos, técnico, se sabe justificar y se hace la aclaración. Para eso existen las anotaciones, ¿verdad? Otra cosa que es importante es ¿con quién se puede comprar un gravamen? O sea, si alguien le dice, miren, no compren eso porque eso tiene problemas o eso o lo otro, no. Si el gravamen está claro, por ejemplo, que tiene una hipoteca y la persona la asume y lo establece en el documento, no hay ningún problema, ¿verdad? Un bien se puede comprar. Lo ideal es que no tenga gravámenes, pero si los tiene, es cuestión de dejar claro en el instrumento público. A pesar de una demanda de familia, ¿será que a veces lo demandan a uno? Bueno, pero ahí tendría que estar a nombre de los dos. Sin patrimonio, ahí sí hay una restricción bárbara. Pero si el bien está, digamos, a nombre de él, ahí sí no puede. Ajá. Pero si está a nombre de los dos, ella tiene, digamos, el mismo derecho que el de él, ¿verdad? Lo cobran, independientemente de la anotación que tenga. Si es del conocimiento y es su voluntad asumir el costo, por ejemplo, hay una hipoteca, digamos, de X cantidad, y dice, bueno, no le compro, le doy tanto, y yo asumo el pago de la hipoteca. No hay problema. Disculpe, es el 12% al ser la primera venta y digamos que la primera desmembración siempre para venta. No, cuando hay la desmembración tiene un tratamiento distinto, ¿no? La compraventa, digamos, de una notificación hacia el particular, allí paga el 12%. Si es desmembración siempre. Y se da, lo que pasa es que ahí, digamos, la notificación tiene, digamos, una misma matriz, ¿verdad? Y ellos hacen unas denominaciones para sí de esa finca, para la sociedad o para el particular. Pero ahí sigue siendo, sigue estando bajo el control del propietario. Cuando él ya vende eso por primera vez, allí se aplica el 12%. Posterior es el 3%, ¿verdad? Y según la ley actual es el 3%. No sabemos si el día de mañana el Congreso lo sube al 4% o lo baja al 12%, en fin, eso es ya quedaría criterio de la legislación futura, ¿verdad? De momento es el 3%. Bien, pasemos si gustan, a abordar un poco, tal vez por los tiempos, que son tan apremiantes. Hablemos un poco de una donación entre vivos. ¿Qué condiciones estiman ustedes que deben de darse para que se dé la donación, entre otras cosas? Porque no se trata de memorizar, es blanco, digamos, de que vamos a pretender memorizarnos todos los contratos, o que alguien diga, yo conozco todas las leyes del país y me las sé de memoria. Yo les aseguro que no ha nacido el abogado que tenga esa capacidad. Y si nace equivocado, porque no se trata de eso. Se trata de aplicar, de interpretar y de integrar, ¿verdad? De entender las cosas, de entender el concepto. A uno le dan, ¿qué pasa, por ejemplo, con los equipos de fútbol que juegan en equipo? Ni siquiera gritan, ya saben quién va en el extremo izquierdo, en el derecho. Si yo voy a jugar Argentina, Alemania, España, qué forma de jugar como equipo, ¿verdad? Ya saben ellos cuál es el rol que cada uno juega, ¿verdad? En cambio aquí queremos entrar con la pelota y
a la portería, pero uno solo, así como lo hacía Maradona, que se bailaba todo el mundo. Entonces, el derecho es eso, el derecho son conceptos, son principios, es interpretación, es aplicación, es partir de lo abstracto a lo concreto, y los hechos son los que van dando la norma, ¿verdad? En el tema de la donación, ¿en qué momento creen ustedes que aplica una donación? ¿Será por ocurrencia que la ley establece eso o...? Por voluntad, en cualquier momento. Sí, tiene que ser un acto voluntario, obviamente. ¿Cómo? En cualquier momento que ya entendido. Pero por causa de una Hay diferentes clases de donaciones, ¿verdad? Digamos, entre libros sí es un tipo de donaciones, ¿verdad? Mortiscados es otra donación, ¿verdad? Pero bueno, la donación se da, en primer lugar, obviamente, tiene que ver voluntad. Y regularmente se da entre parientes, en familia. A veces algunos dicen por evadir impuestos, no siempre. No siempre, es más que todo por dejar constancia que no se está usufructuando, que no se está obteniendo un beneficio, sino que simplemente se está siendo consecuente con un pariente. ¿Sí? ¿Cómo? Licenciado, buenas tardes. Fíjense que nosotros compramos una casa cuando recién, bueno, con mi esposo, cuando recién nos habíamos casado, pero nosotros no calificábamos para comprar la casa, la compró mi cuñado. Entonces, en la casa estaba a nombre de él y como se pagaba mensual. La cosa es que a los 5 años yo preocupaba porque estaba a nombre de él y de mi cuñada, ¿verdad? Entonces viene, yo no sé si eso fue una donación, porque él nos donó, digamos, la casa. Nosotros la pagamos, pero como que así fue la transacción que se hizo. Y ya está inscrita a nombre de ustedes como esposos. Sí. A los cuantos años de transcurrido los pagos y sucesivamente, ¿verdad? Pero el punto es que esa es una donación entre ellos, ¿verdad? Sí, es un buen ejemplo. Se dan esos casos que a veces se llega a un acuerdo y dicen, mira, que salga tu nombre, especialmente a nivel de parientes. Yo sigo pagando la mensualidad y oportunamente pues eso pasa a nuestro nombre. En esos casos, si les toca enfrentarlo, hagan un documento paralelo, ¿verdad? En donde queden esas condiciones. Porque al final, si ustedes pagan y la otra persona dice, bueno, la casa es mía, me dan tanto y se las cedo, si no, no. Se puede dar, miren. En el tema de bienes es terrible eso, ¿no? Si no lean Maquiavelo, ya lo he leído. Lean Maquiavelo. Hay un principio de Maquiavelo ahí que dice que es más fácil, dice Maquiavelo, dijo pues y sigue vigente eso, ¿no? Olvidar la muerte de un ser querido que la pérdida del patrimonio. Imagínense, la ley, ¿no? Una sentencia la que él estableció, que es el más pragmático de la política histórica, ¿verdad? Es más fácil olvidar la muerte de un ser querido que la pérdida de su patrimonio. Pasa con esto. En este caso, pues afortunadamente, lo hizo con donación. ¿Por qué? Porque ahí siempre en la donación hay que consignar un monto, pero no necesariamente es el mundo real, ¿verdad? En cambio, una compraventa hubiesen tenido que, aunque la ley actual es complicada, porque hoy se tiene que aplicar el valor máximo del bien, ¿verdad? Porque en la matrícula fiscal aparece un valor, pero en el TUSI aparece otro. Y si esos valores son muy bajos, muchas veces se trabaja a base de un avalúo y la SAT aplica el valor más alto, porque obviamente es el que da más rédito a la institución, ¿verdad? Por acá, una pregunta. Vean. La cuestión con la donación entre esposos empleados es que existe la cláusula que hay
la usufructuaria de parte de quien recibe se puede recibir. Sí, es una de las condicionantes que hay, y eso lo que nos conlleva es que estamos hablando regularmente de parientes, ¿verdad? Cuando hay ingratitud o hay, digamos, un maltrato hacia la persona, sí es posible, siempre y cuando se pruebe, ¿verdad? Pero sí, la ingratitud está. Ustedes van a ver en el proyecto que les dejo aquí, que menciona la ingratitud como un mecanismo de revertirlo. Algo que es importante es cuando ustedes otorguen o cuando sugieran una donación entre vivos, siempre es conveniente dejarlo como su fruto vitalicio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el usufructo vitalicio? Digamos, no se puede evacuar a la persona mientras esté vivo. ¿Durante este vivo? Sí. Ajá. No puede, por ejemplo, si digamos un padre deja una donación a un hijo, no lo puede, el hijo no lo puede deshacer, No puede disponer del bien plenamente. Interesante. ¿Sí, compañero? Pero eso que no pueden hacer uso, no se disfrute de la propiedad hasta que la persona No necesariamente. pero hacemos totalmente, por ejemplo, mi mamá me estudió la casa y la propiedad está con ella ya falleció, pero yo no sé mi nombre, pero todavía no quiere ir a la casa de puedo usar No, pero bien, nos está hablando de un caso concreto. Y no, ¿por qué es digo? Si es concreto y la persona que otorgó el usufructo ya falleció, bueno, y se consolida. Y si en ese caso, sí, digamos, en ese caso, el usufructuario tiene el control absoluto del bien. No hay ninguna limitación más que presentar el acta de defunción, porque esa es la condición. El sentido que tiene el usufructo vitalicio es que, en primer lugar, es una forma de conservar el bien, porque para que el usufructuario pueda disponer de ese bien, necesita el aval del que lo otorgó. Sin el aval, no puede, ningún proyecto puede funcionar. Por ejemplo, si digamos quiere digamos aplicar a por ejemplo, que sea una finca, que tenga un bosque, y quiere aplicar a los beneficios que genera la ley de probosque de INAH, por ejemplo, para que INAH conozca ese expediente y le otorgue ese beneficio, necesita el aval de la persona que otorgó el usufructo al usufructuario para poder obtener ese beneficio. En general, digamos, el concepto de dejar esa nota, esa cláusula, es por garantía. Porque los patojos, digamos, a un joven le dan bien, a lo mejor, especialmente los que quieren andar pegando a la pista, como decimos, ¿verdad? Venden bien y, ¿cómo dicen aquí en Guatemala? ¿Cómo decimos? Lo hace chinche, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Porque no está pensando en que esto va a ser para mis hijos, vale, sí, quiero chuchos, dicen, ¿verdad? A veces, así, en vez de chuchitos que hijitos. Pero bueno, hay que respetarlo, pero bueno. Entonces, es una forma de conservar el bien y de evitar pues, que haya una manipulación. Otra cosa que es importante es que tiene que decirse en la escritura que él tiene las capacidades para vivir y que no necesariamente necesita de ese bien para su actividad diaria o la vida en general, ¿verdad? Se tiene que establecer en la escritura, ¿verdad? Si se otorga es porque se tiene lo suficiente para vivir, no depende uno de ese bien, ¿verdad? Pero como condición se deja el concepto vitalicio, ¿verdad? Obviamente al fallecer la persona se da su puesto y ya queda en plena libertad. Tengo una duda. Por ejemplo, si a la hora de cuando se separan,
la persona, el cónyuge, digamos, de la otra, obtuvo una donación, eso no entra dentro de los bienes. Sí, eso es importante tenerlo bien claro, ¿verdad? Porque a veces las personas se casan, incluso bajo el régimen económico de comunidades gananciales, y le dicen, bueno, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? O si no dicen, o si no creen muchos, que automáticamente al casarse, el 50% de lo que tenía se desplaza a favor de su amada. No es así. No es así, ¿verdad? Si dentro del matrimonio compran algo, aunque sea con el dinero de él, en ese caso sí. Y si es comunidad ganancial, ahí sí, ¿verdad? Pero si es donación, no. O si es una, digamos, es una herencia que recibe, no es objeto de partición, ¿verdad? O de división. ¿Verdad? La donación tampoco, porque ese es un derecho que le asiste a la persona, ya sea a ella o a él, ¿verdad? Si ella, que recibió la donación, quiere compartir y está caramelado, se quiere mucho y todo es love story, pues enhorabuena, ¿verdad? Aunque después dicen, el hijo de verdad, dijo su madre, porque anda con otra y lo peor es que pasa enfrente de ella, es terrible, ¿verdad? Entonces, peor se le dio un carro del año, le dice, y después se anda sin carro, imagínense, qué alegre, ¿no? Hay características de la donación que es importante tomarlas en cuenta. Es principal, es relativo al dominio, gratuito, unilateral y formal, ¿verdad? En cuanto a las obligaciones, lo ven ahí porque lo van a tener ustedes en el documento, bueno, en los libros que lean. Por cierto, no hemos hablado mucho de los libros, pero yo no tengo inconveniente en que ustedes, por ejemplo, lean o, digamos, o profundicen, como el día fuera Nelly Muñoz, excelente docente de acá, ¿verdad? Entonces, o el libro que es muy bueno, por cierto, el del licenciado Alvarado, porque es una mezcla de teoría y práctica, ayuda muchísimo, ¿verdad? Especialmente en jurisdicción voluntaria, ayuda muchísimo él, aunque cuando examinaba era tremendo, ¿no? Porque le decía al estudiante, bueno, usted estudió, no estudió, usted no sabe nada. ¿Qué anda haciendo aquí? Que no le da pena. Hombre, ¿sabe qué? Usted sabía que usted tiene derecho a que se suspenda el examen. Suspéndalo, no pierda el tiempo. Sí, como Gabito ahí en la academia. Vaya a sembrar tomate, le digo. Terrible, ¿verdad? Y después le digo tomate, le digo que iba a hacer la ensalada, ¿no? Así que los textos que sugiere acá la bibliografía o la que estimo pertinente, no hay problema. Lo importante es tener claro el concepto y en su aplicación. Y esto es puramente trabajo. Cada caso tiene lo suyo, cada caso tiene su particularidad, ya sea a través de que no sepa leer, que no sepa escribir, que no vea bien, o sea, lo importante es que como notarios no perdamos el concepto ético, ¿verdad? Y si alguien le dice a ustedes, mira, vos apoyar en esto me urge, digamos esto, mira, autorizar esto, y que le lleve las copias, por ejemplo. Ustedes están dando fe que fue reproducido frente a ustedes en ese momento del original. ¿Qué pasa si no es del original? ¿Verdad? Como notarios, ponen su firma, su sello y avalan el acto. Pero si eso pasa a otros filtros y alguien dice, el original es este, y es distinto. O sea, aunque le digan, mire, el Estado tanto me urge, ayúdame. Mi pariente y de un particular. Si ven los documentos y aunque el bien, qué cuadrados son, digo.
pero no caer en el error, porque hay muchos que ahí están en la zona 18, ¿verdad? Otros en Mariscal Zavala, más de Lugo, más de Caché, dicen, ¿verdad? O en Matamoros, en fin, pero no es lo mejor, ¿verdad? Bien, como tercero, aunque esto lo van a tener ustedes ahí para analizarlo, me interesa que nos detengamos brevemente en este tema de derechos procesorios. Porque hay algunas instituciones especialmente que aplican muchísimo las escrituras derivadas de derechos posesorios. Obviamente no solo ahí se aplica, pero les voy a dar una clase de un registro que lo conocen muy poco. La mayoría de estudiantes y de profesionales conocen muy poco de ese registro, ¿verdad? Entonces, y que en ese registro, no todo obviamente es a través de declaraciones juradas en donde se manifiesta que se tiene los derechos posesorios bajo su control o que los están ejerciendo a título de dueño, en forma pacífica, pública, pero es una de las particularidades de ese registro. Se maneja muchísimo la declaración jurada de derechos posesorios, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes algo sobre OCRED? ¿Sí? ¿Quién me puede definir qué es OCRED? ¿Cuántos metros indica la ley que es considerado área del Estado en relación a los océanos? ¿Alguien sabe? 100. ¿Quién da más? 200 millas náuticas. 200 millas náuticas. Nos vamos al mar entonces a Colombia. O nos vamos a Japón, aquí por el lado de Puerto San José. Serían 100 metros de la playa. No. 100, 200 millas náuticas. ¿Alguien más? No, mire, con confianza. Aquí estamos aprendiendo. No se preocupen. Me interesa, digamos, que abordemos el concepto de posesión y lo apliquemos a casos concretos. Porque esta es un área que se toca muy poco. Y es real, existe. ¿Alguien más? Tengo que leer más. Cuando hablamos de integrar la norma, no se refiere a que tengamos una amiga que se llama norma y que la integremos, no. Hay que ver todo el sistema jurídico como tal y no en la idea de las normas, porque todas tienen relación, ¿verdad? 3 kilómetros de largo. 3 kilómetros. Sí, ahí ya vamos aproximando. Vean, así en forma concreta. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 122 de la Constitución de la República. Ese es un tema constitucional. Áreas de reserva son aquellas áreas que están aledañas a los océanos, a los lagos o a los ríos navegables. Son, a nivel de océanos, son 3 kilómetros, 3.000 metros de la playa hacia la parte firme es considerada área de reserva. 3 kilómetros. Imaginémonos viniendo de Cutiapa, Salvador, a Ocoso. 3 kilómetros bordeando el Pacífico es área de reserva. A nivel del lago, ya sea Matitlán, Atitlán, Izabal, Petén Itzá, 200 metros. A la orilla del lago es considerado área de reserva, 200 metros.
Y en los ríos navegables, 100 metros. ¿Quién conoce un río navegable? Río Dulce. ¿Otro río? ¿Qué otro río? Clase de geografía. El Usumacinta, ¿no? ¿Qué otro río? Río Dulce, sí. Tapación. ¿Quién conoce el río San Pedro? Precioso. En la parte del vértice, cerca del Seipo, Petén, ahí está el río. Bien, estos son 100 metros. Pero, ojo, mucho cuidado. La misma Constitución establece 2 excepciones. Una excepción es que el bien que haya sido inscrito en marzo de 1950 hasta marzo de 1954 es propiedad privada. Aunque deja la playa, pero si está inscrito a partir de esa fecha atrás, es propiedad privada. No es área de reserva. Y otra excepción es si es casco urbano, como San José, por ejemplo, casco urbano. Es, en ese caso, propiedad municipal, no es área de reserva, ¿verdad? Son 2 excepciones. La institución asume mucho el tema de las declaraciones juradas, porque como es un área que ha estado tan suelta, o sea, no ha habido registros así muy permanentes o con mucho sigilo como el registro de la propiedad. Entonces hay muchísima cantidad de área que no está registrada. Entonces, como no está registrada, lo que otorga la institución son contratos de arrendamiento. Es decir, que aquí hay 2 aspectos que podemos ver. Las declaraciones juradas que se aplican para obtener un bien en arrendamiento, y ellos otorgan un arrendamiento. Es un proceso un poco complejo. Hay que llenar un formulario, hay que adjuntar el testimonio de la escritura, ya sea de declaración jurada, de derechos posesorios, o que alguien le ceda ese bien, ¿verdad? En este caso, pues, se arma el expediente, se adjuntan los planos, tanto de localización como de ubicación, se paga por la inspección, son 300 quetzales o 400 dependiendo de la distancia, y se inicia el trámite. Hacen una inspección de campo, si demuestran que tienen la posesión, entonces pasa a jurídico, resuelve jurídico, pasa a la secretaría, al final preconcluye con una minuta, compleja la minuta por cierto, porque podría ser que sea área de reserva y área protegida, entonces quiere mucho cuidado. Para eso hay muchas finalidades que la ley prevé, con costos diferentes. Por ejemplo, pueden haber finalidades de recreación, de industria, de vivienda, de reforestación, y otros fines, agricultura, por ejemplo, y cada concepto tiene su valor, ¿verdad? Por ejemplo, si es para recreación, es un quetzal por metro cuadrado al año el que se paga, es poco, pero el procedimiento tiende a ser un poco complejo. Pero sí es importante, digamos, es uno de los registros que tenemos que acudir y que en algún momento van a llegar con ustedes, digamos, a decirles, mire, yo quiero hacer este trámite, quiero asesorarme, ¿me ayudan? Hay así como hay primeras solicitudes, también hay, ya teniendo el contrato, al concluir la vigencia del contrato, faltando 6 meses, se tiene que renovar y hacer un nuevo trámite. Otra cosa que es importante saberla, que solo se puede tener un contrato de arrendamiento, no 2, 1 por persona, ¿verdad? Aunque compre 2 espacios, no puede tenerlos registrados a nombre de uno, tiene que ser solo uno. A no ser que sea una SA, porque la SA, como es una persona jurídica distinta, entonces ustedes pueden tener 2 o 3 contratos y no hay ningún inconveniente.
porque son personas distintas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Aparentemente es aislado, pero es algo concreto, algo real, algo que se da. Y ahí existe, está en la zona 9, en las oficinas, ¿verdad? Está en la Constitución, tiene su ley, tiene su decreto, el Congreso tiene su reglamento, ¿verdad? Y que los mismos jueces, cuando llegan los conflictos a los jueces, lo conocen. Porque es un tema muy particular. Regularmente se pierde, no resuelven adecuadamente. Yo no he visto una sola resolución de un juez civil que le atine a eso, ¿no? Porque ese es un tema puramente administrativo, ¿verdad? Y la única oficina que resuelve las cosas ahí es Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ¿verdad? Que es diferente. Muchas veces en un privado me dicen, mire, tiene la diferencia entre el derecho administrativo, por ejemplo. Yo pregunto a veces, ¿cuál es la diferencia entre CONAP y OCRE? O si lo queremos hacer más elegante o más alegre, INAV, ¿qué rol juega INAV, OCRE y CONAP? Estoy entrando al derecho ambiental, que es otro tema, ¿verdad? Entonces, no los convence, ¿no? Esa es una pregunta fácil. No se puede decir. Tal vez si me regresan en la hojita esa de la municipalidad, les voy a agradecer. Porque si no voy a pensar que migró. Tienen los 5 documentitos ahí para que los compartan. Sí, que regrese la hojita ahí en la municipalidad. Profesores, nos dice que el poseedor es el que ejerce sobre el bien inmueble todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. 612 Código Civil. Las obligaciones previas son fundamentalmente identificación de los comparecientes, acreditar la posesión y las obligaciones posteriores, remisión del testimonio especial al Archivo General de Protocolos, extender testimonio y los honorarios. No vamos a entrar a revisar el proyectito de escritura porque definitivamente lamentablemente no nos da tiempo, pero lo que me interesa es que tengamos claro que la posesión es una institución muy interesante. Profundícenla en el Código Civil, ¿verdad? Porque juega roles muy interesantes. Por ejemplo, en el tema de la titulación supletoria, en algún momento van a necesitar ustedes probar vía posesión el derecho del bien, ¿verdad? Que esa es otra figura interesante, digamos, la titulación supletoria. ¿En qué caso se aplica la titulación supletoria? ¿En qué caso la hacemos, digamos, la hacemos valer? Las áreas de reserva no solo se dejan. Lo único que el Estado puede otorgar son contratos de arrendamiento. Pero es prohibido titular no procede. Si alguien lo hizo proceder, es porque algo pasó ahí, ¿verdad? No sé si tiene que ver con los dólares o con los cristales, pero es prohibido.
Las áreas de reserva no son sujetas a titulación, aunque tenga la función, ¿verdad? No. Quiero que vean la segunda parte. Porque cuando una zona ha sido declarada ya no existe. ¿No son sujetos aquí? ¿No son sujetos aquí? Sí, no son sujetos aquí. Pero digo una condición. Cuando pero eso aplica a todo el área de Guatemala. En su momento sí, de momento no, son pocos los municipios que están considerados ya catastrados. Pero cuando un municipio ha sido catastrado, ya no aplica la titulación transitoria, sino que aplica la titulación especial enmarcada en la ley de catastro. Vamos a dejar la tarea básicamente es un recordatorio, pero ahí en el documento que lo dejé, y es importante que lo compartan, se plantean 15 escrituras. Ya estoy hablando de la práctica del protocolo, ¿verdad? Se los traslado el día de hoy porque lleva lo suyo, quiere tiempo, ¿verdad? Aunque las escrituras que se están planteando no son cosas del otro mundo, son escrituras elementales, muy conocidas, que ustedes las pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier lugar, en cualquier notaría, pero lo importante es que las hagan ustedes. ¿Por qué se pide que las hagan a mano? Porque es la única forma en que uno puede practicar. Yo le decía a una secretaria, mira mis escrituras en la computadora, y después ven que esté el nombre de ustedes en mí, no van a aprender. Con franqueza les digo que ustedes aprenden. Porque si vienen acá y no aprenden, los que pierden son ustedes, ¿verdad? Así es que son 15 escrituras las que se proponen. Podríamos hacer la excepción en la escritura de sociedad, pero si quieren aprender cómo tramitar una sociedad, es pertinente que ustedes la hagan. La pueden hacer a máquina, la excepción, porque sí es una escritura bastante extensa, ¿verdad? Van a necesitar como 3 TIC para poder hacer la mano. Entonces, pero también no crean que, digamos que únicamente vamos a trabajar las escrituras y ahí se queda en la práctica. Aquí tenemos que aplicar los conocimientos sobre qué es el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Que está muy bien establecido, que es el conjunto de escrituras matrices, actas de legalización y toda la definición que ya conocemos, ¿verdad? Pero este ejercicio va acompañado del proceso como tal. Ejemplo, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se apertura un protocolo? No, pero para que pueda habilitarse, para empezar tenemos que ser notarios, ¿verdad? Pero como aquí estamos entrando como notarios, entonces ustedes necesitan hacer una gestión ante la dirección del archivo protocolo, llenar un formulario, pagar los 55 quetzales para aperturar el protocolo. Obviamente no lo van a ir a pagar, pues, porque no se lo van a recibir, pero sí tienen que llenar todas las formalidades del protocolo, desde la solicitud de la apertura y el atestado respectivo que implica el pago de esa apertura, llenar el formulario, ¿verdad? Se apertura, digamos, se inicia con la escritura número 1. No importa que la fecha sea 5 de agosto de 2024, porque el protocolo se apertura a partir del primer día de enero y se cierra el 31 de diciembre. Pero eso no quiere decir que el protocolo se pueda
en junio y se cierra en agosto. Eso queda en el criterio del notario. Si el notario, por ejemplo, va a salir del país y no piensa regresar ese año, lo cierra. No puede dejarlo abierto, ¿verdad? Claro, si sale en una semana, informa nada más que va a estar fuera del país, pero continúa abierto. Tiene que incluir también todos los atestados que sean aplicables. Tiene que trabajar el índice. Tiene que trabajar el testimonio de cierre. Es decir, tiene que estudiar qué es el protocolo, cómo se integra, qué incluye, para que la práctica les permita a ustedes obtener 10 puntos. ¿Verdad? Ahora les hago una pregunta, bueno, tal vez, ¿estamos claros en este tema o todavía hay dudas? Ajá. Esa es una buena pregunta. Yo sugiero que hay hojas, yo no sé si todavía venden hojas de papel español, como le llamamos, ¿verdad que sí? Con líneas, o sea, yo creo que eso facilitaría. ¿Por qué? Eso es lo que es importante. Yo creo que para que seamos todos homogéneos, y si es algo accesible, que no es una cosa que genere mucho gasto, yo sugiero mejor eso para darle un poco la formalidad. Otra cosa, las líneas. ¿Cuántas líneas tiene cada pollo? ¿Cuánto? 5. ¿Y qué pasa si tiene más? O sea, son formalismos que obligadamente hay que entenderlos. ¿Pueden hacerlo dibujado? No, también es sello. Porque cada escritura, digamos, cuando se extiende un testimonio, dice, bueno, que timbre, ¿verdad? Pero aquí, digamos, como han firmado ante mí, ¿verdad? Es importante. Si uno autoriza o pretende autorizar la escritura y no calza, digamos, ante mí y firma, no tiene validez, un problema serio que uno cae. Simulando, digamos, indicando dónde va la testimoniación. La cosa es cumplir con todo el formalismo. Yo lo que les sugiero es que estudien la parte, digamos, formal y que es el protocolo para que no puede simular. Lo importante es que, digamos, que se cumpla con la ley, ¿no? Licenciado, buenas noches. Los testimonios, índice, ¿esos sí son a computadora o también a mano? Todo es a mano, el protocolo a mano. Son pocas muchísimas horas. No me refiero el índice. También, obviamente tienen que ser las. ¿Qué columnas incluyen el índice? Nombre de los requirientes, número de título, una breve descripción de qué fue el contrato, el número de folio. Eso me recuerdo ahora. Sí, son seis columnas, o sea, el número, el folio, el objeto, la fecha, o sea, los comparecientes, o sea, se le tiene que dar la forma tal como es. Aquí no es de mentiritas, sino que es una práctica interesante porque nos permite comunicarnos en el contexto al final, o sea, sí. Ya tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, les agradecemos muchísimo.